Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes. Literatura. Tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 8. Tema 2. El boom latinoamericano. Bien, alumnos, cuando hablamos nosotros de boom latinoamericano, hablamos del auge y el progreso, el desarrollo en este aspecto, alumnos. Pero este boom fue que es un fenómeno literario, editorial, que ha surgido pues, entre los años de 1960 y 1970. En ese entonces, alumnos, este trabajo de cuentistas, este grupo de cuentistas, ¿no?, latinoamericanos, eran pues, mayormente eran jóvenes, y ha sido esto distribuido, ¿no?, por todo el mundo, ampliamente por todo el mundo. Acá se ha dado pues una conjunción de grandes novelas a mediados de la década del 70. Hay un punto que es muy decisivo, que va a cambiar ¿qué? La producción, el consumo y la circulación de nuestra literatura, estudiantes. Esto es como si atrayera al lector, ¿no? O sea, es como un imán sobre estos nuevos autores, que ahorita los vamos a conocer, ¿no?, estos inmediatos maestros. Y es así cuando crean un nuevo diseño, alumnos, de esta literatura, sobre todo, alumnos, lo que es la novela, sobre todo en la novela. Estos escritores del boom, alumnos, han seguido produciendo importantes novelas, que han tenido una gran trascendencia. Acá tenemos, pues, alumnos, a Gabriel García Márquez, que es de Colombia, ¿no?, Carlos Fuentes, mexicano, Julio Cortázar, argentino, y de Mario Vargas Llosa, alumnos, en el Perú. Estos autores han desafiado, estudiantes, estos convencionalismos establecidos de esta literatura latinoamericana, alumnos. Entonces, en primer lugar vamos a conocer a Gabriel García Márquez. Ahí lo ven todo sonriente, ¿no?, con sus lentes, ¿no? De repente lo están mirando a ustedes y él se ríe. Este personaje, este literato, este escritor, alumnos, y periodista también, ¿no?, del país de Colombia, ha sido una de las figuras más representativas de nuestra narrativa hispanoamericana en el siglo XX. Hay cosas que no se encuentran en su libro virtual, por ejemplo, en Gabo, así se le conoce, ¿no?, como Gabo Gavito, que es uno de los mejores representantes de esta corriente literaria. ¿Qué corriente literaria? Es el realismo mágico. Realismo mágico. ¿Cuál es su nombre completo? Gabriel José de la Concordia García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Él nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Su padre, Gabriel Eligio García, su madre, Luisa Santiago Márquez y Guarán, su esposa, ¿no?, Mercedes Barcha Pardo. Él queda al cuidado de sus abuelos, ¿no?, en este caso de los padres de Luisa Santiago Márquez y Guarán, sus abuelos maternos, en donde ha pasado pues sus primeros 8 años de vida. ¿Qué es lo que sucede, alumnos, acá? En la casa de sus abuelos maternos,
Él va a conocer, va a descifrar el mundo, pero ¿a través de qué, estudiantes? Las historias. ¿Y visiones perturbadoras de quién? De su abuela. ¿Y cuál es el nombre de su abuela? Tranquilina Iguarán. Y también de los relatos de su abuelo, y el abuelo fue el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía. Él conoce el mundo de acuerdo a su abuela y a su abuelo. Abuela Tranquilina Iguarán y su abuelo Nicolás Ricardo Márquez Mejía. Sus relatos algunos se dan, ¿no?, en base a imágenes de las calles, pero de esta población de Aracataca, de Colombia, que siempre ha quedado en su memoria. Cuando muere su abuelo en el año de 1935, ¿no?, acabó la niñez para él, marcó el final de su niñez. Que a los 20 años se sumergió en la lectura de los clásicos latinos e hispanos cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Bogotá. Derecho en la Universidad de Bogotá. A veces, ¿por qué se dice cuando el abuelo falleció marcó, ¿no?, el final de su niñez? Hay veces que los abuelos, pues a pesar de que ya tengan 15, 16, 17 años o 20, los tratan como si fueran unos niños, ¿no? De repente hoy en día, de repente hasta mamá o papá ya están de repente con 15 y dicen, ay, mi hijita, mi bebito, mi bebita. No, o sea, ya no, ya pasó la niñez. Pero a veces los abuelos, ¿no? Bueno, en esos tiempos, creo que se siguen dando actualmente. Entonces, cuando muere el abuelo, ahí quedó su niñez. Y se sumergió pues a la literatura, ¿no? Lectura de clásicos, y estudiaba Derecho en esta Universidad de Bogotá. Pero ¿qué sucede, no? Que él, por la crisis política, ¿no?, en el año de 1948, él viaja a Barranquilla. Y ahí él trabaja como periodista. Alumnos, trabaja como periodista. Él fue redactor de El Universal, que era un periódico de Cartagena de Indias durante el año de 1946. También de El Heraldo Negro, pues en Barranquilla en el año de 1948 y 1592. Y del Espectador, en Bogotá, a partir de 1952. Entonces imagínense, ¿no?, redactor del Universal, del Heraldo Negro, ¿no?, del Espectador, y en distintas ciudades, ¿no? Del Universal en Cartagena de Indias, del Heraldo Negro en Barranquilla, del Espectador en Bogotá. Pero entre los años de 1959 y 1961, él ha trabajado para una agencia cubana de noticias. ¿Cuál es esa agencia cubana? La Prensa, en su país, en La Habana y en Nueva York. En los dos sitios. Él funda la Escuela de Cine de Santiago de los Baños, en Cuba. Él ha escrito diversos guiones para cine y televisión, como Milagro, ¿no?, en Roma. Él tiene ideas políticas, pero unas ideas políticas izquierdistas. Él se enfrentó a este dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla. Y ahí en Nueva York, en el año de 1972, él obtiene el premio Rómulo Gallegos, alumno Rómulo Gallegos. Y en el año de 1981, Francia le dio una condecoración. ¿Y qué tipo de condecoración? La Legión de Honor. ¿Pero en qué grado? De comendador, de gran comendador. Y en el año de 1982 él recibe el premio, alumnos, Nobel de Literatura. Parte de su vida, de él, ¿no?, está escrito en un libro, Vivir para contarla, que es
Crónica, ¿no? En momentos desesperada y siempre rebelde, una crónica. Y él fallece el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México, tras una recaída del cáncer linfático que le había sido diagnosticado en el año de 1999. En cuanto a su producción literaria, estudiantes de Gabriel García Márquez, el Gabo, el Gabito, no se olviden, por favor, eso, Gabo, Gabito. En cuanto a lo que son novelas, ha escrito una variedad de obras. La hojarasca en el año de 1955. El coronel no tiene quien le escriba en el año de 1961. La mala hora, año 1962. 100 años de soledad, año 1967, que esa vamos a estudiarla hoy en día. El relato de un náufrago, año 1970. El otoño del patriarca, año 1975. Crónica de una muerte anunciada, año 1981. El amor en los tiempos de cólera, año 1985. El general en su laberinto, año 1989. Del amor y otros demonios, año 1994. Noticia de un secuestro, año 1996. En cuentos, tenemos Ojos de perro azul, año 1950. Los funerales de la mamá grande, año 1962. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, año 1972. 12 cuentos peregrinos, año 1992. Y en artículos tenemos Textos costeños, año 1981, Entre cachacos, año 1983. La aventura de Miguel Litín, ¿no? Clandestino en Chile, año 1986, Noticia de un secuestro, año 1997. Y en teatro, alumnos, Diatriba de amor contra un hombre sentado, año 1987. Vivir para contarla, ¿no? Que es su autobiografía, año 2002. Esta obra de 100 años de soledad, alumnos, es un poco compleja en cuanto a lo que es la genealogía de esta familia, ¿no? Una familia que se apodera de un pueblo, ¿no? Llamado, ¿no? Macondo, estudiantes. Es acá donde les voy adelantando algo, ¿no? O sea, lo que es el incesto, por no poder el poder, la descendencia entre familias, entre la misma familia, alumnos. Entonces veamos que esta obra de 100 años de soledad, alumnos, que pertenece al género narrativo, la especie es la novela, hablamos del subgénero o especie literaria. La novela forma cómo está escrita esta obra en prosa, a qué corriente pertenece, dijimos, ¿no? Al realismo mágico, ¿no? Esta corriente literaria que pertenece a Gabriel García Márquez. ¿Cómo está estructurado esta obra? En 4 secuencias, estudiantes. La primera secuencia es el mundo y el tiempo mítico de los fundadores. El mundo y el tiempo mítico de los fundadores. Segunda secuencia, el mundo y el tiempo histórico, que introduce el coronel Aureliano Buendía y sus guerras. Tercero, el tiempo cíclico en la madurez y la muerte de los primeros personajes. Y cuarto y último, el deterioro de Macondo, que es el pueblo, ¿no? Axis Mundo, Macondo, su mundo de ellos, que equivale también al agotamiento del linaje, eje de Macondo, ¿no? Ese apellido, el linaje, la familia que adquirió poder ahí.
Temas: el incesto y la soledad. Estudiantes. Veamos los personajes alumnos, que de repente acá también se van a dar cuenta, a veces repiten el mismo nombre, pero ya le cambian, ¿no? Por ejemplo, Andrés 1, Andrés 2, Andrés 3, ¿no? Etcétera. O por el apellido. Veamos, alumnos. Melquiades, que es un viejo gitano. José Arcadio Buendía, el patriarca de la familia. Eso es lo máximo, ¿no? El patriarca. Úrsula Iguarán, esposa de José Arcadio. José Arcadio, hijo mayor, casado con Rebeca. Rebeca Montiel, hija adoptiva de Úrsula y José Arcadio Buendía. A ver, creo que alguien está llegando recién. A ver, disculpen, hijos. Nayeli, ¿cómo estás, hija? Bien, nos quedamos en Rebeca Montiel. ¿Sí? Buenos días, profesor. Buenas tardes, hija. Y noches. Coronel Aureliano Buendía, hijo menor de José Arcadio Buendía y Úrsula. Imagínense, ya se va complicando. Amaranta, ¿no? Única hija de José Arcadio Buendía y Úrsula. Pietro Crispi, que es un músico italiano. Pilar Ternera, que es una mujer de la vida, ¿no? Que frecuenta la casa, lee cartas, ¿no? Arcadio, hijo ilegítimo de Pilar Ternera y José Arcadio, que ha sido adoptado por la familia Buendía. Santa Sofía de la Piedad, esposa de Arcadio. Remedios la Bella, hija de Santa Sofía y Arcadio. José Arcadio II, hijo de Santa Sofía y Arcadio. Aureliano II, hija de Santa Sofía y Arcadio, un dionisiaco que se casa con Fernanda del Carpio. Fernanda del Carpio, que es descendiente de una familia aristocrática, puritana y presuntuosa. Renata Remedios, quien le conocen como el nombre de Meme, que es la hija mayor de Fernanda del Carpio Aureliano II, que se haya recluido en un convento. José Arcadio, otro hijo de Fernando del Carpio de Aureliano II, ¿no? Que es homosexual, que supuestamente estudia para ser cura. Amaranta Úrsula, hija menor de Fernanda del Carpio y Aureliano II, estudió en Bruselas. ¿No? Antes solamente había Amaranta, ¿no? Ahora hay Amaranta Úrsula, imagínense. Gastón, esposo de Amaranta Úrsula, ¿no? A quien llama él, ¿no? Ella y domina. Aureliano Babilonia, que es hijo ilegítimo de Meme con Mauricio Babilonia, es el último descendiente de los Buendía que llega a adulto. El último. Tenemos Aureliano, el último Aureliano, o sea, de todos los Aurelianos que hemos mencionado, ¿no? Claro que tienen distinto papá o mamá. Hijo de Aureliano, Babilonia y Amaranta Úrsula, el que nace con cola de cerdo, el cual es devorado por hormigas, acabando así la historia del estirpe y de Macón. Primeramente vamos a dar lectura a este argumento, estudiantes. Si el tiempo prevé para poder continuar, ¿no? Con el video de 100 años de soledad y luego también ver el árbol genealógico para que lo entiendan ustedes mejor. ¿Correcto? Muy bien, porque también tenemos que desarrollar a este personaje de Alejo Carpentier. Bien, abran su libro a la página 26, por favor. Todos, por favor, página 26. No se preocupen de su examen, ya voy a medir el tiempo viendo si tenemos que continuar la siguiente clase.
No, tenemos que acabar. Este es tema de examen. Bien, empezamos entonces. Empiezo a llamar para la lectura. Ya todos están ubicados. Cuento 3. 1, 2, 3. ¿Quién no está ubicado? ¿Profesor, qué página? Página 26. Página 26. ¿Sí? Empezamos entonces. A ver. Empezamos con Jefferson. Ya, profesor. Sí, empieza 100 años de soledad. Macondo. Macondo ha trascendido su mero papel del lugar de los hechos en esta novela para convertirse en un referente universal a un mundo de fantasía habitada por los personajes inmortales de 100 años de soledad. José Arcadio Buendía se casa en la localidad de Riohacha con su prima Úrsula Iguarán. Pese a los impedimentos por incesto que tratan de hacer valer sus parientes y la superstición existe de que los hijos nacieron de la pareja tendrían cola de cerdo. Como castigo al incesto, pese a los remedios anticonceptivos que trata de poner Úrsula y a los remordimientos, conciben un niño que nacerá en la selva durante el éxodo que se impone José Arcadio Buendía para huir del fantasma de Prudencio Aguilar, que se aparecía en su casa por las noches y al que mató de un lanzazo por un comentario sobre su prolongada infertilidad. En esa travesía a la sierra nace sin ningún defecto físico José Arcadio Buendía, el primer hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Una noche el patriarca sueña con una población cuyas casas tenían paredes de espejo. Hasta ahí. Entonces, ¿no? ¿Cómo empieza esto, no? De los personajes inmortales, ¿no? Van apareciendo la familia, el linaje y van teniendo los mismos nombres, ¿no? Y el incesto que se da entre primos, ¿no? Entre la misma familia que más adelante. Continúa entonces Diego Senti. Diego Senti. Un ratito, profesor, se me saca el libro. Y Manuel. Profesor. Continúa, sí. Hijo. Entonces, José Arcadio Buendía. Entonces José Arcadio Buendía decide poner fin a su búsqueda del mar y fundar en el lugar de la selva donde nació su primogénito una población con la ayuda de otras familias que les acompañaron en su viaje. Así nació Macondo, que era el nombre que tenía la aldea en el sueño de José Arcadio Buendía. Del matrimonio nacerán posteriormente Aurelio y Amaranta. Aureliano y Amaranta. Amaranta. La tranquila vida de la aldea se alborota cada mes de marzo con la llegada de los gitanos que representan sus espectáculos y asombraban a los vecinos con inventos desconocidos. Por ellos, el imán, la lupa, la brújula, el hielo. Entre los gitanos, José Arcadio Buendía desarrolla una especial amistad con Melicandes, que atesora grandes conocimientos. Melquiades. Es precisamente cuando aparece un año en el pueblo enseñando una espléndida dentadura postiza. Cuando José Arcadio Buendía sufre repentinamente una fiebre por viajar, conocer todas las cosas y emprender aventuras, fascinación que luego heredará su primogénito José Arcadio,
quien dará 65 veces la vuelta al mundo tras fugarse con los gitanos. Melquíades le regala al patriarca un juego de objetos de alquimia y José Arcadio se vuelca en el intento de fabricar oro hasta el punto de llegar a perder la razón. Macondo crece. En pocos meses llega a los 300 habitantes e insospechadamente de las honduras de la Ciénaga Ciénaga. Ciénaga. Van llegando nuevas gentes que se asientan en el pueblo. Hasta ahí. En esa época, Hasta ahí, hijo. Nayeli, continúe. Sí, profesor. En esa época viene a la casa la niña Rebeca con un taleguito Taleguito. de huesos, de los de huesos, de los restos de sus padres y la extraña manía de comer tierra. Úrsula adopta a la huérfana y la entregó como una hija más en la familia. Una india que vivía en la casa de los Buendía reconoce en Rebeca los síntomas de la peste de insomnio, enfermedad que contagia a los habitantes de Macondo. Como consecuencia de esta lacra llegará también la peste del olvido, que hacía que los sufrían olvidaran incluso el nombre de las cosas y en su extremo más riguroso hasta leer o hablar. El pueblo es salvado de estas plagas por Melquíades, que regresa con un remedio de una de sus muertos. Más tarde, Pietro Crespi, un joven músico afinador de pianolas, se enamora de Rebeca, con quien se compromete. Mientras Amaranta se enamora de Pietro Crespi, lo que supone una rivalidad mortal con una falsa hermana. Rebeca, a su vez, el amigo de la familia, Girineldo Márquez, será más tarde lugarteniente inseparable de Aureliano en las guerras partidistas. Se enamora de Amaranta y será fiel a este sentimiento el resto de su vida. Pese a los desprecios crueles de la menor de su parte, Aurelio Buendía mantendrá relaciones con la concubina abandonada por su hermano José Arcadio, llamada Pilar Ternera, ya presente en la fundación de Macondo y que leía el futuro en las cartas, a pesar de llegar a tener un hijo. Hasta ahí. Diego Senti. Diego Senti. Ya, profesor. A pesar. Se quedó en las cartas, ¿no, profesor? Sí, a pesar. Ahí está. A pesar de llegar a tener un hijo con Pilar Ternera, Aureliano Buendía se enamora perdidamente de Remedios, la hija menor de Apolinar Moscote, una especie de delegado del gobierno en la localidad, y a pesar de ser una niña sin menstruación, logra casarse con ella y alcanza la dicha, aunque por poco tiempo. La repentina muerte de Remedios sume a Aureliano en la melancolía y en una incapacidad para el amor que le acompañarán el resto de su vida. Al estallido de la guerra civil, Aureliano se une al Partido Liberal y participa en las batallas como coronel de las fuerzas revolucionarias, extendiendo con el correr de los años su lucha a otros países contra los regímenes conservadores. Durante sus escarceos militares, Aureliano Buendía procreará 17 hijos de 17 mujeres distintas.
hijos que eran llevados a Úrsula para que le pusieran nombre, quienes se distinguían porque recibieron todos en la frente una cruz de ceniza imborrable. Esquivó a la muerte, el coronel se salvó de varias trampas de sus enemigos. Libró varios atentados y emboscadas e incluso sobrevivió a un intento de suicidio cuando, acabadas las guerras y firmado el armisticio, convencido de la inutilidad de la lucha, decidió pegarse un tiro en el pecho. El coronel Aureliano Buendía deja de ser un héroe nacional para retirarse a una vejez prolongada y solitaria, dentro de la casa materna donde se consagra a la fabricación y venta de pescaditos de oro. Hasta ahí. Continúe. Michelle. Sí, profesor. Cuando José Arcadio regresa de su periplo por el mundo, tatuado y hablando la lengua de los marineros, se une a Rebeca, pero no pueden vivir en la casa paterna por el escándalo del incesto, aunque realmente no eran hermanos. Por su parte, Pietro Crespi, dando por perdida a Rebeca, intenta el asedio de Amaranta, pero ésta, a pesar de amarle, le rechaza, por lo que el músico decide cortarse las venas y muere. Esto provoca una gran amargura en Amaranta, que termina por encerrarse en vida dentro de la casa con su sempiterna venda negra. Se quemó un brazo, hasta que recibe el vaticinio de su muerte. Tendrá lugar el día en que acabe de elaborar su propio sudario, labor en la que emplea más de 6 años. El patriarca José Arcadio Buendía, que había perdido la razón, muere atado a un árbol del patio familiar. Acabadas las guerras, la novela se centra en los 17 aurelianos, destacando a Aureliano Triste, que instala una fábrica de hielo en Macondo y después, movido por el espíritu emprendedor de su abuelo, decide hacer llegar el tren hasta la aldea. Con la llegada del ferrocarril sucede también la venida a Macondo de todo tipo de gentes y el asentamiento de la compañía bananera. Es la época más próspera que viviría la aldea en toda su historia. Hasta ahí Michelle. Continúe Arturo. Arturo. Bueno, se salió. Jessica. Entre tanto, Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, una muchacha pagada por Pilar Ternera para con su hijo, engendran a Remedios, la bella, por cuya hermosura subyugante mueren varios hombres ante su completa indiferencia, quien asciende al cielo en un episodio sobrenatural. Arcadio se convierte en un regidor tirano y cruel de Macondo. Legaliza usurpaciones de fincas realizadas por su padre y muere fusilado por el ejército con el desprecio de los suyos. Antes de morir también había engendrado con Santa Sofía de la Piedad a los gemelos José Arcadio II y Aureliano II. Por parte Aureliano José, el hijo del coronel Aureliano Buendía con Pilar Ternera, vivió siempre enamorado de su tía Amaranta y muere en el transcurso de una de las guerras civiles. Posteriormente, Macondo entra en una espiral de declive. La huelga y posterior revuelta de los trabajadores del banano es reprimida por el ejército con una severidad inaudita, que se salda con más de 3.000 muertos, mujeres y niños incluidos. José Arcadio II es testigo de los hechos y viajó en el tren con los cadáveres que iban a ser vertidos al mar, dado por muerto por los soldados. Cuando regresa al pueblo y cuenta lo sucedido, nadie lo cree. Aparentemente nada ha sucedido.
pero el ejército sigue su labor de persecución y exterminio, por lo que José Arcadio II es recluido y prácticamente abandonado por Úrsula en una pieza de la casa. Hasta ahí, Jessica. Noemí. Su gemelo Aureliano. Su gemelo Aureliano José, que en años anteriores había gozado de los placeres de la vida con una lujuria sin contenciones junto a su concubina Petra Cortés, sufre una transformación de su apariencia, pierde mucho peso y un apaciguamiento de carácter durante los más de 4 años ininterrumpidos del diluvio que inundó Macondo. Vive sin salir de la casa familiar junto a su mujer legítima, Fernanda del Carpio, y a su nieto Aureliano Babilonia, hijo de Meme, recluida finalmente en un convento con voto de silencio, y Mauricio Babilonia, un menestrel que era seguido siempre por cientos de mariposas amarillas. Cuando termina el diluvio, Úrsula, la matriarca, muere, y la familia ya no tenida en cuenta por el resto de los habitantes de ese Macondo arrasado, se empieza a difuminar. Aureliano II regresa con su concubina y experimenta el verdadero amor de la convivencia madura y la felicidad que solo puede dar la pobreza. En otros tiempos había regentado con Petra Cortés el negocio ganadero más próspero y fértil de toda la región, dedicando todo el dinero que gana a pagar los estudios de Amaranta Úrsula en Bruselas. Sin embargo, cuando siente que va a morir, regresa con Fernanda del Carpio, pues le había jurado a su esposa que en ese momento estaría con ella. En el mismo momento que Aureliano II muere, también lo hace José Arcadio II, su hermano gemelo, que siempre tuvo el terror de ser enterrado vivo, por lo que su madre, Sofía Santa de la Piedad, lo degolla antes de enterrarlo. Muerta Úrsula y sus hijos, Santa Sofía de la Piedad abandona la casa y nunca se volvería a saber de ella. Antes de morir, José Arcadio, encerrado en su cuarto, había transmitido a Aureliano Babilonia, su sobrino nieto, la fascinación por los pergaminos de Melquíades. Este se aparece a Aureliano Babilonia, ya próximo a cumplirse el plazo de 100 años, a cuya finalización los pergaminos podrían ser descifrados, para revelarle que están en sánscrito. Hasta ahí. Ángel David. Continúa. A la muerte de Fernanda del Carpio. A la muerte de Fernanda del Carpio regresa de Roma José Arcadio, su hijo, con Aureliano II. No se había consagrado a la obra sacerdotal y había llevado una vida bohemia y de peronias, engañando a su madre. José Arcadio y unos niños que introduce en la casa encuentra el oro de Úrsula. Los niños acaban ahogando a José Arcadio, después de que éste los maltratara y echara, y llevándose el oro, quedándose a Aureliano Babilonia solo hasta el regreso de Amaranta Úrsula, de quien se enamora perdidamente, ignorando que es su tía a pesar de estar casada con Gastón, un emprendedor y aviador belga. Cuando éste decide regresar a Bélgica, la pasión entre Amaranta Úrsula y Aurelio se consuma mientras la casa va siendo destruida por la vegetación de los animales y Macondo se va siendo abandonado por sus habitantes. En ese contexto catastrófico, engravan un niño con cola de perro que termina siendo devorado por los hormigas. Amaranta Úrsula se desangró como consecuencia del parto y Aurelio encuentra la clave para descifrar los
pergaminos de Malquiris. En ellos el gitano contaba la historia de Mancado y la familia Buendía, así como 100 años de anticipación del destino final con Aurelio y del pueblo ser barridos por el viento, porque las estirpes condenadas a 100 años de edad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Bien. ¿Se han dado cuenta, estudiantes? ¿No? Todo esto es una familia, ¿no? De los Buendía. Imagínense 17 hijos, pero en 17 mujeres. Estaba en la travesía por la guerra, ¿no? Se cumple, ¿cómo se llama? Esta maldición de que iban a hacer un hito con cola de cerdo. Y este adivino gitano, cuyo nombre no es Melquiades, ¿no? Y él sigue narrando todo eso, de cómo desaparece este pueblo, ¿no? De Macondo. Imagínense el sobrino enamorado de la tía, los dos primos hermanos, nacen más seguidamente, que pagan una persona para que se acueste con la otra. Es algo muy polémico, ¿no? Por eso, ¿no? Uno de los temas, ¿no? Es el incesto y el otro es la soledad, que al último quedan solos. Pobre pueblo, totalmente arrasado. Bien, continuamos entonces, alumnos. Conozcamos ahora a Julio Cortázar. Julio Cortázar, otro gran literato, también alumno de este boom latinoamericano, cuyo nombre es Julio Florencio Cortázar. Su padre, Julio José Cortázar, su madre, María Herminia de Escote. Él nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, ¿no? Bélgica. Fue un escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina. Y profesor, un momentito, pero si nació en Bélgica, sí, pero se nacionalizó argentino. Él dictó y cátedra de literatura francesa en la Universidad de Cuyo. Acá, sus obras más bien giran entre lo que es la fantasía y la realidad. Es por eso que casi la totalidad de su obra, alumnos, se inserta, bueno, se crea un género de ese tiempo boom latinoamericano que es fantástico. Y una de sus grandes obras, alumnos, es Rayuela, ¿no? De repente la más reconocida, que ha sido escrita en el año de 1963. La historia del protagonista, ¿no? Horacio Oliveira, y su relación con la maga, que son personajes, ¿no? Que es narrada de un modo tal que juega con la subjetividad del lector. A esta obra, ¿no? Rayuela, alumnos, a esta obra Rayuela, se le suele llamar antinovela, aunque Cortázar prefiere denominarla contranovela, alumnos, contranovela. O sea, Rayuela, antinovela, pero según ¿cómo se llama? Es contranovela. Obras. Tenemos novelas en el año de 1960, tenemos los premios, 1963, Rayuela, 1968, 62, Modelo para Armar, 1973, Libro de Manuel. En cuentos tenemos 1951, Bestiario, 1956, Final del Juego, 1959, Las Armas Secretas, y en el año de 1966, Todos los Fuegos, El Fuego. Bien, en cuanto a actividades, se elabora un organizador visual, alumnos con información brindada en su cuaderno, le toman una fotografía y la envían a la plataforma de la institución. Bien, alumnos, son 2:18, 2:40, bien. Dejen el espacio correspondiente, estudiantes, y coloquen ustedes examen diario número 6, que es el último examen diario número 6, en su cuaderno.
¿no? Y como título es, ¿no? Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier. Bien, son 2 minutos que tienen por cada pregunta. Y vamos a empezar. Examen diario 6, Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier. Número 1. Género que desarrolla con más éxito Jorge Luis Borges. A. Épico. B. Ensayo. C. Cantos. D. Narrativo e teatro. Ojo, género, por favor. Género literario. 2 minutos. Tiempo, pregunta número 2. Autor que desarrolla literatura de tipo fantástico. Alternativas, letra A, Jorge Luis Borges. Alternativa B, Pablo Neruda. Alternativa C, William Faulkner. Alternativa D, Ernest Hemingway. Alternativa E, José Hernández. Tiempo. Pregunta número 3.
Autor del Aleph. Alternativa A, Jorge Luis Borges. B, Pablo Neruda. C, William Faulkner. D, Ernest Hemingway. E, José Hernández. Tiempo. Pregunta número 4. Es una característica de Borges. A, narración lineal. B, tiempo cíclico. C, personaje sin nombre. D, temas lúdicos. E, amor a la libertad. Tiempo. Quinta y última pregunta del examen diario número 6. El personaje llamado Yutuzum pertenece al cuento A, las ruinas circulares. B, el jardín de senderos que se bifurcan. C, la lotería de Babilonia. D, la biblioteca de Babel. E, Funes el misterioso. Bien, los que ya han terminado, le toman una fotografía y me la envían, por favor.
Bien, el único estudiante que no ha hecho lectura es el alumno Arturo Cogrimaya. Su examen de lectura. Y Manol, hasta el día de mañana. Hasta luego, mi profesor. Nos vemos. Miss, ¿no? Ay, espérate, no, mi Manol, espérate. Diego Senti, Jessica, también hasta el día de mañana. Nayeli Cuno. Hola, profesor. Hasta luego, Nayeli Cuno también. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hija, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hija, cuídense. Michelle y Ángel, hasta el día de mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijo. Hasta luego, profesor. Hasta luego.